vas a tener un salto de escala en la producción donde, bueno, los autos van a tener una cantidad de tirada que no hay precedente, y esto para todos los bienes manufacturados. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida de esto? Lo que planteaba Henry Ford. Que la forma de sostener este patrón de acumulación se sostiene en que vos tenés que tener trabajadores bien pagos. No me acuerdo ahora precisamente la frase, pero hay una frase que tiene que ver con la paga, ¿no? Y que da cuenta de que los trabajadores, o sea, Y un pueden trabajador... comprarse un auto. Cada trabajador tenía que poder comprarse un auto de los que ellos vendieran también. Exactamente, ese era el objetivo. Ese Claro. era el objetivo. No La especialización, el trabajo en no serie. solamente ampliar la escala de la producción, sino que o sea, para que sea una producción de masas para las masas. ¿Se entiende? Hay una cuestión que va a transformar el Fordismo en términos del consumo. Porque lo que se modifica es el consumo. Ya no van a ser consumos solamente para las clases dirigentes, dominantes, las élites, sino que ahora van a ser los sectores trabajadores los que van a consumir las cosas que se producen. Bien, bueno, este proceso se va a dar en la Argentina tardíamente, posteriormente, ¿no? A partir de, como venimos viendo en las distintas formaciones consolidadas que se van a llevando adelante, a partir de factores externos, que van a ser los determinantes para ponerle fin a una formación económica consolidada y abrir el paso en transiciones, porque estos son procesos, ¿no? Va a haber transiciones hacia una nueva forma de económica, una nueva forma de acumulación también del capital, ¿no? Y esto responde también a nuevas formas del régimen político y de la organización social. ¿Bien? Por eso la década infame, esos 13 años, digamos, eh, van a ser una etapa de transición hasta la emergencia del peronismo, donde bueno, vamos a ver cómo hay una restauración conservadora y que de hecho va a haber casos, porque el radicalismo seguía vivo, ¿no? Durante todo este periodo. Y, por ejemplo, hay varios casos paradigmáticos, por ejemplo, hay revueltas en Corrientes, que era un fuerte seno del radicalismo, que van a ser fuertemente reprimidas por el gobierno de facto, pero también van a pasar procesos, porque ¿qué era lo que pasaba? Había fraude electoral. Era un simulacro de democracia, ¿no? Y este simulacro de democracia implicaba que había práctica electoral, solamente que era imposible que ganase el que tenía la representación popular. Es decir, el Parlamento seguía abierto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a partir de todo este proceso económico que hablábamos, se va a llevar adelante el pacto Roca-Runciman, ¿no? Que Roca es Julio Argentino Roca, hijo, el hijo del Roca del periodo anterior, que es el vicepresidente de la nación cuando gobierna Justo. Y para el año 1933 vamos a tener un momento de estancamiento muy fuerte que se agrava por las medidas proteccionistas que llevan adelante los países centrales, que para el caso de Inglaterra, el Tratado de Ottawa va a implicar que solamente le va a comprar los bienes primarios a sus colonias legítimas. ¿Bien? Es decir, Australia, no me acuerdo si Canadá, Sudáfrica, los países que de algún modo también
tenían condiciones hasta ese momento de desarrollo muy similares a la Argentina. Lo que pasa es que Inglaterra, lógicamente, va a optar por los propios, ¿no? Porque son colonias, son parte del Reino Unido. Nosotros no, somos una nación independiente, que bueno, colonizada en términos ideológicos, dependiente en términos económicos. Pero bueno, el Tratado de Ottawa va a repercutir, va a afectarnos fuertemente y va a llevar a que el presidente justo le diga a su vicepresidente, Roca Jr., anda a iniciar negociaciones para mejorar estas condiciones. Y de ahí sale el Tratado Roca-Runzim, que es un tratado histórico que pone fin, que va a ser de lo último que va a pasar en términos de la búsqueda de la Argentina, incluso una búsqueda a destiempo, ¿no? Del sistema y del mundo y de lo que estaba pasando en las relaciones internacionales. Hay una falta de lectura de lo que está pasando, ¿no? Un poco lo que creo que nos va a pasar a los argentinos y las argentinas con el dólar. Yo estoy convencido que el dólar no va a ser, no se va a sostener, lógicamente no se va a sostener por toda la historia, y yo creo que más temprano que tarde va a dejar de ser el patrón de cambio, ¿no? Como en su momento dejó de serlo. Bueno, ya para ese entonces, cuando se da el Tratado de Roca-Runciman, ya había dejado de ser el patrón oro, la forma de intercambio del mundo, ¿sí? Y nosotros, bueno, nosotros no, pero sí el vicepresidente de este gobierno de facto fraudulento va a llevar adelante un tratado que va a ser sumamente desfavorable, va a ser desfavorable porque nos va a obligar a venderle toda nuestra producción a ellos, y no solamente eso, sino que no vamos a poder fijar precios, sino que los van a fijar los precios que pongan los otros países. Nosotros le tenemos que vender por debajo del precio que le ofrezca el mercado internacional, digamos, a la Perdón, pero producción de carnes. ¿qué es bien es producción de carnes? Para... Principalmente, el pacto Roca-Runciman tiene Sí. que, por un lado, de nuestras exportaciones, Ujú. principalmente ganaderas de carne. Nosotros exportábamos carne. Bueno, por ese lado tenemos que el precio nos lo va a fijar el mercado internacional. Nosotros no vamos a poder fijar los precios. Le vamos a tener que tener un monopolio de exportación. O sea, ellos, toda nuestra exportación la va a recibir en Inglaterra. Y un factor que va a ser fundamental, va a ser el hecho de que quién va a controlar esta exportación. Porque lo que nos van a plantear es que van a ser solamente los frigoríficos de capital extranjero los que van a poder comercializar. Es decir, que los pequeños, medianos productores, es decir, el capital nacional, no va a participar de la instancia de valor agregado de la producción ganadera, que son los frigoríficos. Solamente van a comercializar los frigoríficos de capital extranjero. Y esto es fundamental para todo lo que va a venir después, por varios motivos. En primer lugar, por el lugar que va a empezar a ocupar el capital extranjero, que ya lo venimos viendo en un proceso desde el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Pero también ahora un capital extranjero que va a ser el que se va a seguir, va a ser el más moderno de la estructura económica nacional, pero que remite sus ganancias al exterior, es decir, es plata que se va al exterior, algo que va a quedar en nuestra estructura hasta el día de Siempre. hoy.
Es parte de nuestra estructura que se va a ir modernizando, va a ir agregando valor e innovación, pero esta característica se va a sostener. Y un capital nacional que no va a tener acceso a esta comercialización en el Tratado Roca-Runciman, y que a partir de ahí, por eso es importante situar el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones en la década infame, porque es ahora, a partir de este Tratado Roca-Runciman, que el capital nacional, el pequeño capital, va a decidir invertir en un proceso de sustitución de importaciones. Empieza acá. Y se va a ir armando una pequeña y mediana empresa de escaso valor agregado, pero con mucha mano, o sea, el valor agregado que se genera es a partir de mano de obra intensivo. Escaso capital y mucho capital y mucha mano de obra intensiva. Tengo una pregunta, Manuel. ¿El Estado le compraba, el Estado era intermediario con Inglaterra o los productores No, compraban? lo que va a pasar es posteriormente, 1 o 2 años después. Bueno, esto lo decía también para llevarnos, ya voy ahí, Néstor, dame un segundo. Bueno, Esto lo decía para llegar a un momento culmine, ¿no? Porque tenemos la instancia, durante la década infama se inaugura con el primer golpe de Estado, pero la violencia política va a ir avanzando y va a pasar incluso hacia adentro del propio Parlamento, cuando a partir de las denuncias que lleva adelante Lisandro de la Torre, ¿no? Lisandro de la Torre participó de la Revolución del Parque en 1890 con la Unión Cívica, después se batió a duelo antes de terminar el siglo XIX con Irigoyen y a partir de ahí su ruptura con la Unión Cívica. Y posteriormente va a ser filas en el socialismo. Este senador, ¿no? Por Santa Fe, Lisandro de la Torre, va a iniciar una serie de denuncias en torno a la corrupción del Tratado Roca-Runciman y cómo el Estado, o sea, no lo va a regular, pero sí va a cubrir los chanchullos, digamos, que van a llevar adelante los frigoríficos, ¿no? De capital transnacional, y a partir producto de esas denuncias hay un debate muy acalorado en el Parlamento que termina en una serie de agresiones a este senador Lisandro de la Torre, que entre ellos, bueno, lo tratan de apuñalar, lo fajan un poco, y interviene otro senador, Valdevere, que al intervenir y defendiéndolo a Lisandro de la Torre, recibe impactos de bala que iban a ser destinados a Lisandro de la Torre y muere. Es decir, muere un parlamentario en el Congreso, ¿no? Eso es un momento crucial, ¿no? de la escalada de la violencia política que llega hasta el mismo Parlamento, ¿no? Un Parlamento que está bien, un Parlamento fraudulento, etcétera, pero Parlamento al fin, que era a la larga lo que sostenía un poco la farsa, ¿no? De las instituciones. ¿Y Runciman quién es? ¿Quién es Runciman? Y Runciman es el otro lado del tratado. Pero ¿quién es? ¿Es un tipo que... Un diplomático inglés. Ah, perfecto. Cerrá tu micrófono, Néstor, porque hace ruidito. Perdón. Bueno, entonces, pará, y Néstor, esto es lo que quería comentar. ¿Cuál era tu pregunta anterior, Néstor, que me da pie para lo que sigue? No, la pregunta era si digamos, en este tratado, o sea, yo había entendido como que la comercialización era con Gran Bretaña solamente y a partir de los frigoríficos, pero si la llevaba adelante el Estado, si el Estado le compraba a los frigoríficos y le vendía
a los ingleses o si era directamente entre ellos. No, lo que va a pasar posteriormente es que Justo, que ya es presidente para este entonces, porque previamente había sido Uriburu, el segundo presidente y diría el más importante de la década infame, es Justo, lo que va a plantear es, bueno, porque esto va a desencadenar una crisis. Previo al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, hay una crisis, ¿no? Porque todos los pequeños, ¿no? El capital nacional que participaba, ¿no? Estos terratenientes de capital nacional no van a participar de la instancia de mayor generación de valor agregado, que son los frigoríficos, dentro del proceso productivo de la carne. Entonces, lo que se crea es la junta y eso va a escalar en un proceso dentro del cual la producción de carne que hacen estos terratenientes va a subir fuertemente sus precios en un contexto de recesión de la actividad económica. Van a subir los precios de la carne porque ya no los van a poder exportar, ya no pueden exportar y se va a orientar hacia el mercado interno esa carne. Pero los precios del comercio internacional no son los mismos que el comercio del mercado interno, van a ser precios muy elevados y va a haber estancamiento, no lo van a poder introducir, no se va a consumir esa producción. Entonces, lo que hace Justo es pedirle intervención a Pinedo, Federico Pinedo padre, el Plan Pinedo. Y el Plan Pinedo lo que implicó fue la creación de una junta de carnes y granos. Y si se quiere, esa creación de las juntas de carne y granos es un antecedente del intervencionismo del Estado en la actividad económica en el plano del mercado interno. Cosa que no había antecedentes previamente. Pero, profe, se decía que los frigoríficos hacían fraude impositivo y contable también con respecto a esto que estamos viendo. Exactamente, eso es lo que denuncia Lisandro de la Torre. Esa es la denuncia de Lisandro de la Torre. Corrupción. Y bueno, y efectivamente, cuando lo matan a Valdevere, Lisandro de la Torre lo que estaba haciendo era denunciar estos chanchullos, porque tenía la evidencia de libros contables que estaban, que no habían visto la luz previamente. Pero bueno, yo lo que quiero apuntar es que es durante este momento histórico donde el Estado, ¿no?, empieza a regular ciertas actividades económicas, empieza a regular ciertos mercados porque se hace insostenible. Y asimismo, bueno, también lo que empieza a pasar es la emergencia de ciertos sectores dentro de los militares que están llevando adelante el poder político, ciertos sectores que de verdad son nacionalistas, militares nacionalistas que van construyendo, van llevando adelante un proyecto de país, ¿no?, nuevo, que se van a diferenciar de los conservadores, y que, bueno, en ese marco va a haber una serie, ¿no?, va a aparecer la revolución de 1943, un nuevo golpe de Estado, que lo va a llevar adelante esta facción de los militares, ¿no? Y esta facción de los militares se encuentra fuertemente inspirada en el GO, que es una logia, digamos, una organización dentro de los militares, que es, GO quiere decir Grupo de Oficiales Unidos. Y este grupo tiene varios posicionamientos bien definidos que van a ser importantísimos para lo que viene después. En primer lugar, van a plantear la necesidad de tener soberanía política, es decir, y esa soberanía política en ese momento histórico, ¿no?, ya iniciada la década del 40, fíjense que en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial,
y para comienzo de la década del 40 hay una fuerte presión de los Estados Unidos, digamos, principalmente, que ya va a ser el principal inversor extranjero en el país en ese entonces, y es la principal potencia del mundo, por pronunciarnos a favor de los aliados, en contra del eje, es decir, en contra de Alemania, Italia y Japón. Y este grupo de militares lo que va a plantear es que la Argentina no se tiene que posicionar, tiene que mantenerse neutral. Punto 1. Punto 2, que es necesario una mayor independencia económica, porque, bueno, siguen pagándose los platos rotos del pacto Roca-Runciman, ¿no? Y a su vez, ya durante la década infame y este proceso que se inicia de industrialización del pequeño capital local, una redireccionalización del capital de estos terratenientes y comerciantes que empiezan a invertir en la producción industrial de escaso valor agregado, lo que va a generar, producto también de la recesión de la actividad económica en el campo, es un fuerte proceso de migración, pero ahora ya no son los migrantes oriundos de Europa, sino van a ser toda esa ruralidad que había ido construyendo a partir de todo el periodo agroexportador. Esa ruralidad va a empezar un proceso de migración interna de las provincias hacia los grandes centros urbanos. Y este proceso migratorio interno va a iniciar también una reconfiguración del paisaje urbano. Es decir, son personas, son peones rurales que van a ir migrando y que van a ir construyendo sus viviendas en las periferias de los centros urbanos y que van a ir dando lugar a lo que conocemos como villamiserias. Es en este periodo histórico donde aparece la Villa Miseria que en un principio eran los trabajadores industriales quienes las construían. Y bueno, la segunda parte del gobierno, de los gobiernos militares durante la década infame, va a encontrarse asignada por estas características que les comentaba, ¿no? Estos principios que planteaba el GO, ¿no? Y una serie de actores como Fresco en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue promovido por Justo, que van a impulsar también una serie de medidas también desde el Estado de construcción de viviendas, es decir, de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. ¿Por qué? Porque también el fantasma del comunismo empieza a estar presente en América Latina. Empieza a ser un problema la posibilidad de un comunismo, porque los sindicatos se fueron fortaleciendo y este sector de los militares en el poder va a ir promoviendo un tipo de sindicalismo corporativista inspirado en el laborismo inglés, ¿no? Que no viene de toda esta tradición más comunista, socialista y anarquista, sino que son estos migrantes, ¿no? Que lo que quieren básicamente, como todo trabajador, es mejorar, o sea, como los trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, padecen por igual la explotación capitalista. Entonces, viven en unas condiciones de suma explotación y por fuera de todo tipo de derecho. Entonces, bueno, la experiencia de Fresco en la provincia de Buenos Aires durante la década infame inicia un proceso donde el Estado empieza, por un lado, a regular los conflictos, discrecionalmente a regular los conflictos entre capital y trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo lleva adelante una serie de
de políticas públicas, por ejemplo, la construcción de viviendas, ¿no? Bueno, posteriormente, el avance, ¿no? de estas fuerzas del GO van a impactar en el golpe militar que le van a hacer a Justo en 1943, y a partir de entonces la figura del coronel Perón va a ir emergiendo y va tomando cada vez más protagonismo en la escena pública. El tipo va a ir acumulando poder, ¿no? Un personaje que se fue manteniendo en la sombra. Se dice que es un ideólogo fundamental del GO, Perón. Pero bueno, en lo concreto, en los hechos, Perón en un primer momento va a ser el ministro de Guerra y posteriormente va a pasar a ser secretario de Trabajo y Previsión. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión va a ir iniciando una instancia de mucho encuentro con la clase trabajadora, y a partir de un estilo propio muy particular, ¿no? Un discurso que se va a ir convirtiendo en doctrina progresivamente, y donde va a ir empatizando con la clase obrera y particularmente con este sector que comentábamos previamente, que no es ni socialista, ni anarquista, ni comunista, pero igualmente va a ir traccionando a sectores de este otro sindicalismo. Y si uno, por ejemplo, lee las cartas y los intercambios o los discursos de Perón de esa época, lo que va a ver es algo que, bueno, que con Perón se ve a todo momento, ¿no? En la historia, que es una capacidad de persuasión fuertísima y también de movimientos pendulares y de cierto, digamos, a ver, de decir un poco también lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Entonces, de esa manera... Demagogia, ¿no? Exactamente, era un demagogo, pero un pragmático, pero tenía un componente de demagogia que lo va a ir captando. A ver, un poco de demagogia, después también hay una realidad concreta, la única realidad es lo que pasa en los hechos. Y como él decía, mejor que decir es hacer, y el tipo efectivamente de esta Secretaría de Trabajo y Previsión fue generando un dispositivo, una cantidad de beneficios y de derechos para los trabajadores constituidos en instituciones de la relación capital-trabajo que son inobjetables. No es que, no es que Perón le mintió a los trabajadores e hizo un plan perverso para el capital. Eso, yo creo más bien en que son realidades materiales que Perón fue conquistando. Veamos un poco en los hechos, ¿no? Empezó jubilación y aguinaldo, convenios colectivos de trabajo, desde la Secretaría de Previsión, ¿no? Claro, era un estratega, y aparte era un político, un líder político que va a ir construyendo, creando un espacio político nuevo a partir de las condiciones de la historia, ¿no? Porque también va a traccionar fuertemente al radicalismo. Pero bueno, su principal bastión va a ser la clase trabajadora. Y eso lo va a construir desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en donde va a llevar adelante aguinaldo, protección social, vacaciones, una serie de cuestiones, además de mejoras salariales y de regular los conflictos entre capital y trabajo, beneficiando a los trabajadores desde esta secretaría, y cuando pasa a ser gobierno mucho más. Pero lo que vamos a ver es desde ese lugar en la Secretaría de Trabajo y Previsión hacia adelante durante todo el proceso, va a haber progresivamente
con marchas y contramarchas. Yo diría las contramarchas en los gobiernos militares posteriores al peronismo o los gobiernos radicales con la proscripción del peronismo. Van a ser las etapas de ajuste, pero si uno mira todo el periodo que va desde 1943 hasta 1976 o 75 con el Rodrigazo, vamos a tener una etapa de progresivo avance del trabajo contra el capital en la distribución de la renta. Quería hacer un comentario porque, bueno, yo no tenía bien en claro estos hechos, pero sabía que Perón había hecho, digamos, esos derechos los había como consolidado en esa época, y de jubilación, aguinaldo, y desde esa secretaría, ¿no? Por eso es que después los trabajadores lo reconocen el 17 de octubre. Pero también está bueno e interesante pensar, bueno, todo lo que el tipo pudo leer también la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Porque la Junta Nacional de Grano ya estaba creada y también tenía lo que decías vos, era la intervención del Estado, que era nuevo para el momento. O sea, todas estas condiciones que se van generando, Perón hace una lectura correcta y levanta las condiciones que hay para concretar eso, ¿no? También de algún modo, ¿no? Completamente. Ahora, ¿qué pasa? Perón, con este protagonismo, fíjense, Perón inicia a partir de la revolución de 1943, es decir, a partir de que este grupo de militares nacionalistas, ¿no? Nacionalistas que quieren intervención del Estado, que quieren darle concesiones a la clase trabajadora y que quieren no ser dependientes en términos económicos de los imperialismos. Perón va a empezar siendo ministro de Guerra, va a ser secretario de Previsión Social, y a partir de que Farrell toma el poder, que es el ala más, o sea, Perón es más allegado a Farrell que a Castillo, que era el previo. El golpe lo da, Castillo es el primer presidente en 1943 de esta revolución, y cuando asume, y Farrell era más cercano a Perón. Perón era más cercano a Farrell. Entonces Perón va ascendiendo en su aproximación al poder también. Porque hay otra dimensión que es el poder, ¿no? La disputa por el poder, ¿no? Y quién toma las decisiones. Entonces, cuando Farrell asume el poder, Perón pasa a ser vicepresidente de la nación. Pero nunca dejó de ser ni ministro de Guerra ni secretario de Trabajo y Previsión. Tenía 3 cargos. ¿Y qué pasa en ese entonces? Bueno, lo que van a plantear es, bueno, a partir de el ascenso progresivo de la figura de Perón, cada vez van a ser más los sectores que van a estar en contra de Perón. De los sectores principalmente, bueno, dentro de los mismos militares, dentro de las alternativas políticas del país. Por ejemplo, Ábalos, que era quien tenía pretensiones, porque además, ¿qué pasaba? En la revolución del 43, me olvidé de decirles, su principal posicionamiento para llevar adelante el golpe va a ser: nosotros vamos a restaurar la democracia. Nosotros vamos a hacer que vuelva la democracia. Entonces, bueno, hay diálogo entre los gobiernos de Castillo y de Farrell con los partidos políticos que tienen. Perdón, profe. ¿Nosotros quiénes? ¿A qué te referís? A lo de recién, a lo de la restauración de la democracia. Ay, no sé qué dije. Al GO. Claro, El GO como grupo que irrumpe digamos, en el poder. Bajo el mando de Castillo, llega con ese diciendo eso. Claro, el GO lo que plantea es que ellos van a ser los que van a restaurar, van a ponerle fin al fraude y a la década infame.
que van a restituir las instituciones de la República y la democracia, y Es que un eso golpe quiere militar decir igual. que van a garantizar que haya elecciones libres. Bueno, entonces, a partir de la emergencia, el ascenso de Perón y el protagonismo, y ya Perón, para ese entonces, como vicepresidente, ya tenía un componente de líder, ¿no? De masas, porque los trabajadores ya se van encontrando con Perón. Tienen no solamente reuniones en fábricas, sino que él tenía discursos políticos donde iba una cantidad de gente muy significativa. Entonces, nada, desde los sectores que tenían intereses de asumir el poder político, incluidos los radicales, encarnados en Ábalos. Ábalos era quien desde el radicalismo tenía la expectativa de llegar al poder. Entre Ábalos y Farrell dicen, bueno, hay que ponerle límites, pidámosle la renuncia a Perón. Y Perón acepta el hecho de renunciar, pero lo que va a hacer es utilizar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, va a utilizar ¿cómo se llamaba lo que hacía Cristina, que indignaba? La cadena nacional. Cadena Cadena nacional. nacional. La cadena nacional. Va a utilizar la cadena nacional para hacer su renuncia por cadena nacional en un discurso con un componente político fundamental, en el que le va a decir a los trabajadores, bueno, estas son sus conquistas, Pará. defiéndanlas porque van a venir por ellas. Y después de ese discurso que va a llevar adelante Perón en el año 45, lo van a llevar preso a la isla Juan Agustín García. Bueno, a partir de que Perón va preso en el año 45, se inicia todo un proceso, una escalada de efervescencia social que es de público conocimiento y que van a terminar en los acontecimientos del 17 de octubre, el 17 de octubre de 1945, en el cual lo que va a pasar es que van a venir las masas de trabajadores de los frigoríficos y de todos los puestos industriales que se fueron desarrollando principalmente en el cordón sur de la provincia de Buenos Aires. Y va a ser un contingente de trabajadores y trabajadoras que van a irrumpir en el escenario de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires hasta ese momento se seguía sosteniendo como ese bastión de la civilización blanca, digamos, que si bien todo este gauchaje, ¿no? Todos estos descamisados, va a decirle posteriormente Evita, ya van a estar empezando a vivir en los contornos de las ciudades. Bueno, esos contornos van a inundar la ciudad al grito de queremos a Perón. Perón, Perón, Perón. Y ese clamor popular por Perón va a hacer que esa jornada del 17 de octubre sea histórica, porque también quienes gobernaban no tuvieron otra alternativa que devolverle la libertad a Perón y negociar con Perón, ¿no? Y bueno, Perón el mismo Perón cuenta, ¿no? Que él se junta con Farrell y le dice, ¿no? Bueno, creo que va a haber que abrir elecciones, ¿no?
Y entonces él dice que bueno, entonces nos dimos la mano y como hombre de palabra y entonces bueno, muy bien, listo. Y que Farrell le dice, no, pero coronel, escúcheme una cosa, usted tiene que ir al balcón y hablar con esta gente porque si no, no se van más. Y ese discurso de Perón es para verlo, es para escucharlo, es para tomar nota de ese discurso porque va a ser fundante de lo que va a pasar en la sociedad argentina, ¿no? Únanse, sean más unidos que nunca, trabajadores, trabajadoras, únanse. Bueno, es el nacimiento, dicen muchos, del peronismo, ¿no? En donde, bueno, ahí aparece este líder de masas, ¿no? Con una relación fundamental entre la clase trabajadora y un líder carismático que les va a hablar a todas esas masas. Digo, en esa plaza había, se dice que millones. Es difícil de medir, pero el acontecimiento político que pasó en el 17 de octubre es de una trascendencia sin comparación histórica. Bien, entonces bueno, a partir de ese momento se inicia el proceso de organización para que en el año 1946 haya elecciones. Y a partir de ahí se van a ir configurando, ¿no?, una vertiente nacional y popular, como va a ser el Partido Justicialista, y la alternativa, la consigna que también va a interpretar, ¿no?, en términos de estratega, ¿no?, de parte de Perón, que lo que va a hacer es, porque la figura que va a emerger como la alternativa a Perón va a ser ¿cómo se dice? El diplomático. Bueno, el principal diplomático de los Estados Unidos en la Argentina, que es Braden, ¿no? Y de ahí la consigna que va a llevar adelante Perón de Braden o Perón, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, Perón esa campaña electoral va a ir articulando con distintos sectores y el radicalismo le va a brindar la base política en términos territoriales fundamental, ¿no? Porque todos los comités radicales van a ser fundamentales para la campaña del peronismo, del Partido Justicialista. Y bueno, también el sindicalismo va a ser otro actor fundamental, mientras que del otro lado se van a ir situando conservadores, los radicales más ligados al anti-irigoyenismo previamente, etcétera, los sectores más conservadores, digamos, se van a situar del otro lado. Y bueno, los resultados son de público conocimiento. Ganó la fórmula Perón-Quijano con el 52% de los votos contra el 42% de la fórmula alternativa. Y fíjense que la diferencia de votos en realidad fue mínima, o por lo menos si lo pensamos en los términos de ahora, porque una diferencia de 600.000 votos nada más. Así que bueno, a partir de ahí empieza el primer gobierno peronista, pero bueno, yo les propongo dejar acá y en el encuentro que viene vamos a estar viendo el primer gobierno peronista y también el periodo de la resistencia en la proscripción. ¿Tienen dudas, cuestiones que quieran comentar? No, ¿hay texto para esto, profe? Sí, ¿no se lo compartí? No, no nos mandaste nada. No llegó nada. ¿No? Resistencia e integración de James. Resistencia, integración, sí, seguro. Rappaport
¿No les envié Rapaport? No, Sí, profe. Rappaport ¿Están antes. seguros? Sí, Rapaport sí. Rappaport sí. Rapaport sí. Bueno, para este periodo, Rapaport es En el el texto dice Rapoport. Rapoport. Es verdad, Rappaport. Gracias, Vero. Nada. Rapoport y el texto de Ferrer. ¿No les compartí la industrialización inconclusa de Ferrer? A ver. Yo la verdad que es la economía argentina. A ver, Rapoport, parte 1. Sí, les compartí la industrialización inconclusa. ¿Cuál es el capítulo 3 y 4? El 4. El 4, claro. Sí. Es el 4. No lo Sí. abrí. Ese capítulo va a ser estructural y después de Rapoport vamos a utilizar principalmente los apartados donde trabaja la cuestión más política. No, lo económico me interesa más que utilicen a Ferrer. Pero sí, ya les compartí la bibliografía para este módulo. Falta James, que yo tengo el libro, lo tengo que digitalizar, pero yo me mudé hace poco, así que tengo que recuperar ese libro. ¿Cuál es el libro? A lo mejor ya está digitalizado. El de resistencia e integración está, profe, porque yo lo suelo usar. La edición 1990 de James. ¿Está? Por lo menos esa tengo yo disponible. Ah, en bueno, PDF. no lo podrás compartir me sería de mucha utilidad si lo podés compartir en la cadena de mails Dale. de la materia. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Buenísimo. Sí, resistencia e integración lo vamos a utilizar para ver principalmente la segunda etapa, ¿no? A partir de 1955, cuando se va a llevar adelante el golpe. Pero para la etapa previa nos vamos a centrar en Ferrer, o sea, Ferrer para ver todo el proceso de la industrialización. Y para ver el proceso más en términos políticos y de la política económica, que si bien aparece en Ferrer, pero de manera más chiquita, vamos a utilizar Rapoport. Bien. Bueno. ¿Queda alguna duda, alguna cuestión que quieran aportar? No, capaz que preguntarte cómo nos fue en la entrega de nuestros trabajos. Nadie se animaba. Sí, pero eso se lo voy a estar compartiendo. eh, nada, para los trabajos, los textos, yo les quiero hacer una buena devolución. No quiero solamente mandarles una nota y marcarle 2 cositas, sino más o menos algo que les sirva. Así que quizás me demore un poco más, porque bueno, estoy con bastante. Pero Tengo bueno, una consulta con respecto al proyecto que planteaste al principio de extensión. ¿Eso sí. tiene alguna, o sea, a ver, lo que quería por ahí, si sabés o me dijiste que hablaste con gente de la universidad y que está la posibilidad de hacer un proyecto, y cómo sería o qué perspectiva hay planteadas, ¿va a haber financiamiento para eso? ¿No va a haber financiamiento? Bueno, el financiamiento, O puede haber, dar digamos. pasos. ¿Cómo? Les puedo plantear pasos. Nada, lo primero es que hay que presentar un proyecto
que tiene que ser aprobado, y a partir de la aprobación de ese proyecto va a haber financiamiento para lo que queda de este año, yo creo más bien para el año que viene. Por lo Claro. cual, piensen, porque tampoco queda tanto año por delante, un proceso donde la propuesta, ¿no?, de extensión aparece ahora, tiene que haber un plazo para la presentación del proyecto y entre pitos y flautas se terminó el año ya. Claro. Entonces, yo creo que es un proyecto que se tiene que aprobar este año para financiar para el año que viene. No leí las bases y condiciones, Ujú. pero entiendo que el financiamiento va a ser para desarrollar las actividades. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ver en qué consiste ese financiamiento, pero lo primero sería presentar un proyecto. Bases. Tendríamos que ver las bases, Claro. etcétera, y para eso, bueno, yo lo que los convoco a que nos reunamos, los que estén interesados, tengamos una reunión virtual específica para eso, distinta de este espacio, para pensar una propuesta de forma colectiva, para analizar la viabilidad, si es factible que tengamos el compromiso de desarrollar un proyecto donde, bueno, es necesario, es requisito que haya un docente para llevarlo adelante, y desde ese lugar asumiría ese rol. Y bueno, y ver qué podemos hacer, quiénes tienen interés y la posibilidad de desarrollar un proyecto. Y bueno, después ver qué puede surgir. Yo creo que pueden surgir cosas muy interesantes. Es una gran posibilidad también para fortalecer a la licenciatura, a los perfiles profesionales. Un poco lo que conversábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Profe, ¿y esto es solamente territorio bonaerense o puede ser extensivo a las provincias de los compas? Miren, yo creo que por las características de los proyectos de extensión va a tener que ser situado Lomas de Zamora. en el municipio, o yo entiendo que las universidades tienen áreas de intervención que quizás es el municipio hermano, el de al lado. Sí, acá en San Vicente se están abriendo unas diplomaturas, creo que para el año que viene, de la Universidad de Lomas. También. No, Benavides dijo que podía ser en otros lugares del país. ¿Qué cosa? Las cuestiones de los trabajos de extensión. La presentación de los trabajos de extensión, sí. Ah, está bueno eso. Benavides es el decano. Es el que estaba No. acá, el que estaba en el departamento de extensión. Lo tenemos Era el de secretario. profe, Era el estuvimos secretario de hablando, extensión. estuvimos hablando de los proyectos porque él es el que instrumenta y nos compartió algunos inclusive, y puntualmente dijo que, por ejemplo, en el caso mío, que yo podía trabajar como un proyecto de extensión el trabajo final que estoy armando. Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces, pará, y pasame en limpio esto. Entonces, quiere decir que aquellas personas que vivan en otros territorios, se pueden desarrollar líneas de extensión en territorios que no sean los de incumbencia específico de la universidad. Sí, porque somos estudiantes, somos egresados de la universidad y tenemos injerencia. Bueno, muy bien. Entonces eso amplía la escala de intervención y las posibilidades de participación de todos. Eso está bueno. Igual, profe, cuando se puedan compartir las bases y las condiciones, me parece que como marco estaría bueno conocerlo, porque, no sé, a mí se me ocurren proyectos, pero en realidad si no conozco y he participado de evaluaciones de proyectos, pero necesito saber bien cuáles son las bases y condiciones, porque eso es lo que te demarca la línea de trabajo, por lo menos en lo específico. Sí, lógico. A mí me interesa particularmente. Sí, es fundamental. Primero, antes que nada, veamos quiénes tienen interés, quiénes nos vamos a reunir, coordinemos una reunión y ahí vemos todas estas cuestiones. Pero la verdad que es un esfuerzo que yo creo que vale la pena,
pero bueno, implica una construcción colectiva y unir fuerzas, ¿no? Porque entre dos no lo vamos a llevar adelante, entre tres tampoco, yo creo que implica un cuerpo vivo, que creo que es lo que va a servirnos para potenciar la licenciatura, para fortalecer los perfiles de licenciados de la carrera. Me parece que va en esa dirección. Así que bueno, nada, esto es algo más que sumamos. Así que bueno, nada, convérsenlo y después me comentan. Y en función de eso vemos si estamos como para encarar un proyecto o no, y en base a eso, bueno, vemos todos los pormenores del proyecto, etcétera. Las condiciones, las bases, etcétera. ¿Bien? Bueno, me comunican, si quieren, me pueden escribir. Alguno toma la posta, me escribe por mail, a partir de lo que hablen entre ustedes, y vemos si da para coordinar una reunión con ese grupo que aparte, si hay más interés, o sea, si arman un grupo que esté interesado, bueno, alguien que tome la posta, me mande un mail, pero que ponga ya todos en copia por el tema. Todos los interesados. Y las interesadas. ¿Bien? Más interesadas que interesados acá, me parece. Sí. Desde ya. Así que podemos decir las interesadas. Bien, me gusta. Me parece bien. Las interesadas, nada, háganlo saber. Bueno. Y la seguimos por un mail. Un mail por Bueno. afuera de este espacio que es otro tema. Pero bueno, me parece que es también un buen puntapié para ir pensando, ¿no? Grupos de trabajo, de investigación, para planificar la extensión e ir sosteniendo espacios académicos en el más allá de haber sido estudiantes de una licenciatura, darle continuidades, apropiarse del espacio y darle continuidades. Creo que los espacios de extensión son una experiencia muy enriquecedora y bueno, grupos de investigación, ir diseñando algún grupo de investigación en torno a las temáticas que nos interesan, también para, bueno, ir sosteniendo espacios de reflexión en torno a todas estas temáticas, que a su vez, bueno, es sostener un espacio de participación académica con miras al día de mañana, también participar en la docencia en esta universidad, como una posibilidad, ¿no? Investigación, docencia, extensión, las tres patas de la actividad académica. ¿Bien? Bueno, compás, nos vemos. Seguimos con la segunda parte del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en la clase que viene. Fuerza, no aflojar. Chau, Que vaya bien. Chau. Gracias. Chao, compañeras. Viene. Chau. Chao.